buenas noches, queridos amigos. En este nuevo encuentro que vamos a retomar el día de hoy aquí desde Radio Numancia en Querétaro y también con su transmisión a nivel nacional por Sin Línea MX. Sin Línea MX, una disculpa. Tocayo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Tocayito, un gusto tenerte nuevamente aquí en la mesa porque está ya ahí muy solito. Sí, hombre, no, una disculpa, Nos dejas asuntos sin la gran experiencia de tu amplio conocimiento histórico. No, hombre, al contrario, con tu conocimiento político y del entorno también nos complementamos. Muy buenas noches otra vez, queridos amigos, pues estamos aquí otra vez en este encuentro de Agenda 21 desde Radio Numancia, los sábados en vivo y el lunes en Sin Línea MX a nivel nacional, transmitiendo de nueva cuenta. Dime, Tocayo. Ya me corrigieron y ya les pedimos una disculpa aquí a los compañeros, a Frauca, a Radio Numancia, a Sin Línea. Nos ven en todo el mundo, Tocayo. Ay, caray. Por Facebook. No, bueno, es que esa es la gran habilidad del Facebook, de las redes sociales, que de hecho yo creo que es un tema que también vamos a tener que explotar. Agradecemos a Radio Numancia que nos transmite desde hace algunos meses, y a Sin Línea le agradecemos el espacio que nos brinda en su gran foro, que ya tiene también con miles y miles de seguidores. Exacto. Así es. No, pues cómo no, si recordemos que es un programa, o mejor dicho, un espacio de amplia apertura, donde se ejerce muy bien la libertad de expresión. Y en este tenor vamos a tocar un tema muy interesante que venimos preparando en la semana, que es el análisis de los movimientos sociales y sus consecuencias políticas. Uh-huh. Y curiosamente, como ya los que nos están sintonizando, los que nos están siguiendo, saben que nosotros buscamos un poquito más la fluidez y la participación, pues los volvemos a invitar para que participen con nosotros, nos manden sus preguntas y que también tengamos pues las aportaciones de la ciudadanía como tal. Yo quisiera arrancar, querido Tocayo, con esta noción de qué significa un movimiento social, cuáles son sus consecuencias políticas, y podríamos aterrizarlo en muchos contextos históricos, pero creo que donde más hemos visto cierta ebullición y transformación un poquito más inmediata, es decir, más instantánea de los movimientos sociales y su aplicación, es en el siglo XX. O sea, nosotros podemos hablar de manera contundente de cualquier contexto histórico, pero el siglo XX, que prácticamente el siglo XXI es una consecuencia muy contundente de todo lo que ocurrió en el siglo XX, creo que es el punto de partida más importante. Y yo quisiera arrancar porque América Latina es uno de los lugares donde más ha ebullido esta situación de los movimientos sociales. No vamos a excluir a otras partes del mundo, pero sí hay que empezar a hablar del entorno latinoamericano también, como este territorio que ha sido el último que ha tocado con los dedos la modernidad. Fíjate bien, la modernidad, es decir, esta concepción de lo moderno, América Latina, desde sus perspectivas tradicionales, desde su propia coyuntura cultural, etcétera, ha sido una de las últimas regiones en entender y alcanzar este significado, podría decir yo, occidental, de lo que significa el Estado moderno o la modernidad como tal. Ya después hablaremos de posmodernidad, de otras cosas más filosóficas, pero concretamente el Estado moderno. Yo te pregunto, Tocayo, para arrancar este programa y empezar a hablar de los movimientos sociales, ¿qué piensas tú del papel de la izquierda en Latinoamérica en el desarrollo de los movimientos sociales? Vamos a arrancar por ahí. Bueno, es consustancial a ello. Uh-huh. No hay movimientos sociales de derecha. Exacto. No los hay. Uh-huh. Bueno, la derecha no trabaja en términos de colectividad, así simple. Uh-huh. La derecha trabaja en términos de grupúsculos de poder, aunque no son de una... No se entienda de un movimiento social, una colectividad como de muchos, no. La derecha habla de muchos empresarios, muchos potentados, muchos grupos de poder, muchos grupos fácticos, pero no de la colectividad, no de la inclusión de toda la sociedad o de grandes porciones de la sociedad. Entonces, yo no reconozco, salvo que aquí mi tocayo, el historiador, y también ustedes, por supuesto, si tienen libertad total de corregirnos si nos equivocamos, cuando menos desde mi conocimiento. En América Latina yo no percibo que haya existido un movimiento social o un movimiento de lucha colectiva desde las posiciones de la derecha. Correcto. Así simple. Frena. ¿Podríamos considerar un movimiento social de contundencia, de consecuencias políticas reales? O sea, digo, porque al final de cuentas Frena
se ha adquirido ciertas metodologías de las luchas y movimientos sociales para externar, para manifestar un descontento con el Estado mexicano, pero ¿ha trascendido realmente en la conciencia de los seres humanos que formamos México? ¿Se le puede catalogar desde la izquierda como un movimiento social de consecuencias políticas? No, Frena en todo caso es un movimiento político, pero no creo que sea un movimiento tampoco, ¿eh? No creo que alcance el grado de movimiento, porque no es... yo no le veo ni bases firmes, ni tampoco un fin específico por el que se busca, o por el que se sale a luchar o a combatir, ¿no? Sí entiendo, tienen como todos los ciudadanos mexicanos y en el mundo tenemos la libertad de opinar sobre lo que sucede en nuestro país y de ir a reclamarle al gobierno si quieres, pero eso no significa que sea un movimiento social. Porque un movimiento social, a mi parecer, debe de incluir, digamos, algunas cosas básicas. Uno, defender a la población contra una imposición del Estado. O solicitar a favor de la colectividad un beneficio que el Estado no ha otorgado. Entonces, o es en defensa del Estado y de su represión, o es a favor de algo que la colectividad requiere, pero que no obtiene del Estado. Y yo no veo a Frena en ninguna de esas dos partes. Yo veo a Frena más bien como el no quiero a este presidente y que renuncie. Tiene derecho a opinar políticamente. Podría ser una organización política, pero no es un movimiento. O sea, no es un movimiento que el discurso que manejan en sus manifestaciones, pues ni siquiera es ni siquiera es único. Algunos piensan de alguna forma, otros piensan de otra. Recuerdo mucho la participación que tuvimos cuando vino el presidente a la zona militar hace algunos meses y que se presentaron ahí gentes de este tema de Frena. Y entonces se gritaban algunas consignas. En los movimientos populares siempre hay consignas, ¿no? Es la forma de por supuesto, que el Estado te escuche, aunque no quiera, aunque cierre las ventanas y las puertas para no escucharte, como lo hace Pancho Domínguez aquí muy claramente, cierra Palacio de la Corregidora para no escuchar al pueblo. Y entonces siempre están las consignas, ¿no? Y fuerte para que escuchen los poderosos aunque no quieran. Y entonces, ante diversas consignas de acá de los grupos de izquierda, pues en el grupo de Frena, algunos aplaudían. Y otros, no, eso no. O sea, no hay tampoco, y algunos sí, algunos no. Entonces algunos de los organizadores, o de los que se veían ahí como organizadores, pues cuando aplaudían de las consignas que gritaban nosotros, aplaudían sus miembros, pues les decían que no. Y cuando decían, no, esa no. O sea, no había ni siquiera un acuerdo entre los mismos miembros de ese grupo sobre qué mensaje tenían que comunicar, ¿no? Si yo voy a una marcha contra el presidente, y pues hablo contra el presidente. Punto. Estoy bien definido en mi línea, en mis objetivos, en mis formas y en mis objetivos. Correcto. Entonces yo no veo a Frena de esa forma. Algo los une, su odio a López Obrador, pero ni están defendiendo a la colectividad. O sea, no están defendiéndose ellos entre sí contra el Estado, porque no defienden nada, ni tampoco buscan un bien para la colectividad, ni para su propio grupo. Más bien están expresando su descontento contra, pues, alguien que fue electo por la mayoría, pues no absoluta, pero sí, de 50 millones de personas, ¿no? Perdón, del 50% de los electores, 30 millones de electores en su momento. Cosa que no alcanzábamos, bueno, nunca se ha alcanzado. Es el presidente más votado de la historia de México. Eso es normal. Moderna, ¿eh? O sea, es normal porque la población va creciendo. O sea, digamos que no es un número tan relevante, ¿no? Si lo contrastamos contra otros. No había 30 millones de personas hace 18 años, ¿no? Obviamente. Sin embargo, estos porcentajes del 50%, pues no los veíamos desde la época priista. Quizá el último presidente que alcanzó ese nivel de votación sería Zedillo, posterior al asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y todavía entendiendo que eran
elecciones no libres, ¿no? O sea, con muchísimo fraude, con muchísimo hostigamiento hacia los electores. Es decir, Andrés Manuel es uno de los presidentes más aceptados todavía hoy día. ¿Eso les quita su derecho a los de Frena de protestar? No, para nada. Tienen su derecho. Pero de que busquen un beneficio para la colectividad, no. De que se defiendan del ataque del Estado, tampoco. Es que es muy cierto. Esta perspectiva de lo colectivo, de lo masificado, creo yo que es lo que le da legitimidad a los movimientos sociales y sus consecuencias políticas. Fíjate que hay un caso muy particular, y no quiero que se tome como una desviación del tema América Latina, pero la primavera árabe, ¿no? Es una de las consecuencias más interesantes que hemos visto en los movimientos políticos, nada más que ahí es donde yo te preguntaba si la derecha podía o no tener movimientos políticos. ¿Por qué? Resulta que la primavera árabe está fundamentada en un libro de un señor que se llama Gene Sharp. El libro se conoce como De la dictadura a la democracia. Se oye muy bonito, de la dictadura a la democracia, se oye como muy alentador. Quien no quisiera derrotar una dictadura a través de la democracia, pero en resumidas cuentas, lo que propone el libro es hacer un movimiento social pacífico que combata una dictadura, aunque existan muertos, y resistirla, hasta que prácticamente se logre, inclusive, aliarse con los grupos de poder o los grupos que ejercen la violencia legítima, ¿no? El ejército, pues, por ejemplo, las policías, como tal. Y sale, nada más que aquí hay una cosa muy interesante. Gene Sharp, la violencia legal, más. La violencia legal, perdón. Sí, la violencia legal. Ninguna violencia es legítima. Bueno, es una discusión que tendremos que tratar. Pero, retomando, curiosamente, este hombre, Gene Sharp, tiene una afinidad y tiene nexos muy concretos con ciertas organizaciones gubernamentales estadounidenses. Entonces, este concepto de la democracia y de los movimientos sociales se adapta para transformar regiones con intereses socioeconómicos internacionales, al final de cuentas, pero disfrazándolo de democracia, disfrazándolo de tal. Es un gran reto que tenemos que considerar, porque si nosotros estudiamos la historia de Arabia, más que de Arabia, de esta región del mundo árabe, de esta región que habla árabe, pues, Egipto, Siria, etcétera. Que los une una religión. Y además también una concepción regional. Claro. O sea, el panarabismo, ¿no? O sea, esta parte donde todas estas naciones se identifican entre sí. Y en América Latina ha habido movimientos que han intentado utilizar esta perspectiva, tanto pacíficos como no pacíficos, para hacer una unidad de esta naturaleza. La primavera árabe, pues, prácticamente desestabilizó algunas naciones que tenían contundencia. Libia es una de ellas. Fíjate que en Libia tú podías, tú cuando te casabas recibías del Estado, que se mantenía al 100% de la explotación de los hidrocarburos, un vehículo y una casa a crédito con una tasa de interés muy bajo, pero que podías pagar con trabajo. O sea, había muchas facilidades de un estado de bienestar que después se disfraza de dictadura, y toda esta ola de democracia, de lucha, pues transforma a Libia completamente con sus ademanes y sus características. Pero, tenían un buen nivel de vida. Y aquí en América Latina se ha buscado hacer algo muy parecido desde la década de los 60. Yo recuerdo perfectamente que el Che Guevara mencionaba este ideario de unificar a toda América Latina en una concepción socialista, en una concepción comunista, que transformó y que generó movimientos sociales que después se reflejaron en los estudiantes, en los indígenas, en los campesinos, y que concretamente en México, alguien como Lucio Cabañas, por ejemplo, trajo movimientos guerrilleros, inclusive. De oposición al Estado. De oposición al Estado, exactamente. Entonces aquí está la gran incógnita. Un movimiento social, un movimiento social con consecuencias políticas, ¿siempre va a ser contra el Estado para bien o para mal? Porque la derecha argumenta que nosotros somos, la izquierda, somos adictos al Estado. No sé si has escuchado alguna vez Sí, por supuesto. Entonces, déjame comentar un poquito sobre el tema árabe. Ciertamente tenemos una concepción, digo, en el plano común, ¿no? En el plano común. No en el plano como mi tocayo, que es un especialista en meterse ahí a los libros y a los documentales. Por cierto, me vas a recomendar algunos porque siempre me anda diciendo documentales. La concepción que tenemos la mayoría, así en el plano normal, es lo que nos cuenta la televisión gringa. Claro. En Arabia pasa esto, en Túnez pasa esto, en Bahrein pasa esto, y ni siquiera luego ni sabemos los nombres de los países. Yo sí, porque fui a la escuela pública y ahí me dijeron, apréndase los nombres de los países y las capitales. Entonces, claro que esa zona
la concepción que tengamos de cómo eran los gobiernos antes de la revolución, de la primavera árabe, más bien, de esta serie de movimientos sociales, de búsqueda de cambio de régimen, porque esa es la primavera árabe. Cambiar el régimen de Egipto, de Túnez, de Libia, de Siria, o sea, de toda esta parte. No pueden, hasta buscan, y desde hace mucho tiempo lo buscan en Irán, pues ya los iraníes vieron cómo defenderse de los gringos y ahí está, medio canijo, ¿no? Irak, pues la intervención, el cambio de régimen más violento y de una intervención directa extranjera, o sea, ni siquiera es el pueblo iraquí el que buscó el cambio de su régimen político, ¿no? Pero a ver, yo nada más en este plano lo dejo porque no soy tan educado en esa parte como mi tocayo. Pero sí puedo identificar algunas de estas cosas de los que nos menciona el tocayo. ¿No se les hace extraño a ustedes, cuando menos curioso, que la mayoría de los países, si no es que todos los países, que han tenido estos movimientos sociales o políticos de cambio de régimen, en los que maravillosamente, cuando se logra el objetivo, Estados Unidos aplaude y dice, sí, yo lo reconozco, claro, ¿tienen recursos naturales? Sí, todos. Yo me atrevería a decir que todos. ¿Por qué no hay cambio de régimen en Estados Unidos? Por supuesto. ¿Qué tiene Estados Unidos de recursos naturales? O en Inglaterra, ¿no? O en Inglaterra, ¿no? Todavía tiene una monarquía de mucha influencia. ¿Sí? A lo mejor es constitucional, pero tiene una influencia de desarrollo de políticas públicas muy importante. Bueno, ahí la dejo nada más para la opinión de nuestros radioescuchas, del auditorio, pues, en general, ver ese poquito, ¿no? Esto también se ha dado en estos cambios de régimen que no son populares. O sea, lo menciono aquí porque sí no estoy hablando de un cambio de régimen popular. En América Latina, en los años 60, 70, pues trimestres de los 80, donde los ejércitos, daban golpes de Estado contra los gobiernos electos democráticamente. Entonces, para llevar la democracia, ¿no? Llevar la democracia. Y que inclusive era más viable poner una dictadura. Fíjate qué contradicción. Bueno, o sea, voy a llevar la democracia, pero voy a poner una dictadura para combatir lo que el comunismo. Creo que el comunismo, para ellos el comunismo, es decir, en el discurso político de la derecha, el comunismo es el antagonista de la democracia. Cuando ni siquiera es una cosa con la otra, ¿no? No, para nada. Es un sistema político contra un sistema de Estado, ¿no? Cosas diferentes. Entonces, capitalismo contra comunismo. Ahí sí. Líneas económicas. Formas de vivir y de desarrollar el Estado. Pero no la democracia per se. La democracia, ¿cuál sería su antagonista? La dictadura. La dictadura. Sin embargo, para el discurso gringo, y de derecha, por supuesto, del que han mamado y del que han repetido históricamente la derecha mexicana, porque ni siquiera tiene una inspiración verdaderamente nacional, ni siquiera en el origen, como tú bien lo has mencionado, de la parte indígena, de la democracia indígena, donde uno puede encontrar estas líneas de conexión con la izquierda, con la colectividad. La derecha mexicana no tiene nada de eso, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y nada más para la acotación, ¿no? Entonces, la antagonista de la democracia es la dictadura, punto. Entonces, los Estados Unidos de América, que han hecho históricamente, no solo en México o Latinoamérica, que es el contexto de lo que vamos a hablar ahorita, sino en el mundo entero. Bueno, pues ahí está Vietnam, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ahí está Corea, posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues el mismo Japón, que no estamos hablando de dictadura en Japón, ahí curiosamente no, ahí sí llevaron un sistema más o menos democrático y le metieron un montón de lana e hicieron un estado de bienestar. Y hay un emperador, un líder moral. Ah, sí, claro que hay un emperador, pero en Japón hay un estado de bienestar que se empezó a conformar después de la triunfo de los Estados Unidos y excesivamente sobre el imperio japonés. Claro, y excesivamente garantizado. O sea, aquí habría que pensar si los movimientos sociales en América Latina como el nuestro, porque nosotros estamos en un movimiento
real, pues, que es el Movimiento de Transformación Nacional, o sea, el movimiento, no, para no decir partidos, Movimiento de Transformación Nacional, pero muy concretamente, la Cuarta Transformación, que mucha gente nada más lo adopta o lo entiende, lo interpreta como una circunstancia netamente política y no de movimiento y lucha social, que ya tiene todo un antecedente. Pero yo sí creo que los movimientos sociales pueden ser el detonante para, por ejemplo, obtener un estado de bienestar de esta naturaleza. Sí, porque es que tú buscas, a ver, ¿por qué no existe un estado de bienestar, digamos? ¿Por qué no existe un estado de bienestar en México? Porque todo estaría privatizado, vamos a decirlo así. Lo privado es particular. Tienes lana, tienes el servicio. El estado de bienestar es todos, somos solidarios con todos, y el que no tiene derecho al servicio. Y el que tiene más también tiene derecho al servicio, pero el mismo servicio para todos. Inglaterra tiene un estado de bienestar. Sí, claro, garantizada la salud al 100%, sí. Francia, bueno, todo Europa prácticamente tiene un estado de bienestar. Japón tiene un estado de bienestar. Y habría que pensar si este movimiento, hacer una crítica constructiva y muy positiva, si el movimiento de la Cuarta Transformación está inspirado para conseguir el estado de bienestar. Yo creo que, déjame abordar esta parte, el antecedente, nada más poquito, para que la gente entienda. Dice, bueno, yo conozco muchos, a lo mejor la gente dice, como también todos en un principio lo podríamos pensar, sobre todo desde el discurso de la derecha, ¿no? Que es, son revoltosos, ¿no? Siempre están contra algo, ¿no? Sí, es cierto, la izquierda está siempre contra algo, pero también hay movimientos en pro. Uno de los movimientos sociales más importantes de México, en el México reciente, es las organizaciones de barrios y de colonias afectadas por los terremotos de 1985. Cuando los edificios caen, cuando los edificios ya no son habitables y la gente vive en la calle, se empiezan a organizar. La gente. En busca de que el Estado pues, les restituya ¿qué? Su derecho a la vivienda. No estaban en contra de nada. Estaban a favor de la colectividad. Restitúyame mi derecho a vivir. Rehazme mi edificio. ¿Qué pasó ahorita en el terremoto de 2017? Sí, la organización de los jóvenes que apoyaron a... Sí, claro. O sea, no todo en la izquierda no se compra en ese discurso de la derecha. No todo en la izquierda es luchar en contra de algo. También luchamos a favor de algo. Por supuesto. O sea, aunque luchamos en contra, luchamos a favor de algo, pero a veces luchamos exclusivamente a favor de algo, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que hay que tener mucho sentido de empatía y hay que tener muchísima conciencia social para poder hablar de pertenecer y contribuir a un movimiento social. Aquí la gran desventaja que veo yo en la derecha es que muchas veces ellos consideran esta parte que tú dices de ser revoltosos, mediocres. Estaba viendo un meme, por ejemplo, ¿no? Hace un par de horas donde decían que cómo puede ser posible que las personas que tomen pozos petroleros, que hagan plantones en el Zócalo, que rompan vidrios, o sea, que, vamos, una gran calamidad social, sean los que gobiernen, ¿no? Y no, o sea, yo creo que una democracia se transforma constantemente, es ebulliente, y que prácticamente eso para mí es una circunstancia irrelevante, cabrón. O sea, bueno, a ver, ¿por qué quemaba pozos Andrés Manuel? Para empezar, sí los quemaba. Sí, bueno, había momentos en que sí. ¿Qué pasaba en Tabasco en ese entonces? Como pasa en muchas partes del país, la gente pues, tenía sus ejidos, sus zonas agrícolas, sus zonas de ganado, y entonces ahí de la nada Pemex pasaba y decía, aquí voy a abrirte voy a cubrir aquí tu terreno, voy a pasar un ducto. Y expropiación, ¿no? Me imagino. No, lo que sucede es que en materia agraria, sí puede haber un derecho de paso de diferentes infraestructuras y tiene que dar una indemnización. Pues es lo normal, ¿no? De hecho, si tú le hicieras eso a alguien de la derecha, te diría, págame 100 veces más, ¿no? O 1000 veces más, o represión, ¿no? Y tendría la razón.
Porque es una propiedad privada. Ok, sí, claro. ¿Te tienen que indemnizar? Claro, así, hasta lo dice la ley. ¿Qué sucedía? Que no indemnizaban. No indemnizaba y entonces a la gente le quitaban ese espacio para hacer sus cultivos, para poner ahí a sus cabezas de ganado. Y lo peor de todo es que luego había derrames. Y entonces se contaminaba todo, los animales morían, la zona ya no era cultivable y la gente que vivía de eso, pues ¿en qué se quedaba? Pues pedían indemnización. Y esa era la lucha de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco. Ayudarle a esas personas a ir a Pemex o contra el Estado o contra Pemex para decirle, ¿sabes qué? Aquí tienes que pagar. Afectaste a estas personas, págales. Las estás dejando en completo estado de indefensión. Ah, no, pues entonces cerramos. Sí, lo siento, aunque le parezca muy drástico a la derecha. Drástico es lanzar misiles como lo hace Estados Unidos. Así es. Porque eso hace Estados Unidos cuando un país le interviene a sus intereses económicos. Eso hizo en Irak. Ah, no, es que no me estás dando el petróleo, yo quiero quedármelo. Mándale misiles. Siguen con soldados después de ¿cuántos años? Sí. 2003 fue esa invasión. 17 años, 18 años y siguen ahí con soldados. Eso es drástico. No cerrar un pozo petrolero. No, ¿cuál pinche pozo petrolero? Perdón la expresión. Pozos petroleros están allá en el Golfo. Ahí son las instalaciones de Pemex. Cerrar esas instalaciones en protesta por estas fregaderas no es drástico. Drástico es lanzar misiles, invadir un país y tenerlo sometido a la violencia durante décadas. Eso es drástico. Y fíjate, qué bueno que tocas este tipo de perspectivas porque, por ejemplo, en México sí hay uno o varios movimientos sociales de características agrarias, campesinas, vamos a decirle mejor, que han luchado constantemente contra la imposición de semillas de modificaciones genéticas que afectan el maíz endémico que prácticamente tiene 5,000 años o más de domesticación. Bueno, ni siquiera domesticación porque el maíz lo tuvimos que transformar para poder crear un alimento, un cereal. Es más sofisticado que el propio trigo. Nomás ahí echarle una cerecita a nuestra cultura, ¿no? Pero, aplauso, por favor, claro. A ver, y entonces se organizan este tipo de campesinado que también van de la mano con los defensores de los ecosistemas. Entonces, y que inclusive tienden a ser reprimidos por la propia iniciativa privada y mandados a matar, porque eso ya es una cuestión real en México. Estamos hablando de Monsanto. Exactamente. Monsanto. Bueno, entonces, ¿qué busca esta colectividad? Estos campesinos, que son un ente colectivo, que los une un interés en común, ¿no? ¿Y qué buscan? Pues defenderse, por un lado, sí de una entidad privada, pero también del Estado. ¿Por qué? Porque si bien esa entidad privada tiene un grano, una semilla, quien autoriza el uso de esas semillas es el Estado. Totalmente. Entonces están defendiéndose, por un lado, de una intervención que aniquilaría su forma de vida. Así es. Pero por el otro también están defendiendo la tierra nacional. Así es. Están defendiendo la posibilidad de que seamos soberanos alimentariamente. Entonces tenemos esa dualidad en el movimiento social. Dime un movimiento social de derecha que se defienda del Estado y a la vez proponga aporte, ¿no? O defienda a la colectividad. O sea, no nada más luchamos en contra. O sea, los campesinos que se defienden de estas semillas transgénicas. No luchan contra esa imposición. También defienden la tierra. Totalmente. Yo no veo eso en ningún movimiento de derecha. Y curiosamente ellos, la derecha, manifiesta que estamos en contra de la propiedad privada y para nada. O sea, yo creo que inclusive estos movimientos sociales ya como un plus desde lo individual, de los que son miembros de este tipo de movimientos, es que hasta la propia, valga la redundancia, propiedad de la tierra individual, o sea, es decir, yo ejidatario, yo propietario de una parcela con la que alimento a mi familia produciendo 5 toneladas al año de maíz, que es lo que quedo tablas, también proponer defender el maíz de este tipo de circunstancias protege mi propiedad para poder garantizar que
el acceso alimentario sea garantizado. Entonces, totalmente. Hay que entender que los movimientos sociales, aunque sean de matices de izquierda, bueno, no hay movimientos de derecha, podemos casi concluir. Que nos corrijan ahí los ojalá, digo, los de la derecha. Hay varias personas aquí viéndonos, ¿no? Tal vez tengan ese tipo de ideas. Pero curiosamente, sí, yo creo que los movimientos sociales tienen que tener esta naturaleza, o sea, apostarle al bien colectivo y también apostarle a la recuperación del papel como tal, o sea, en este caso la soberanía alimentaria. Y sí, en ese tenor hay muchísimos movimientos. Otro que a mí me parece muy pertinente tocar es el movimiento por la defensa de la autodeterminación de los pueblos indígenas. O sea, ya sabes que es un tema que a mí me apasiona mucho y nada más hago la pequeña acotación de que el derecho a la autodeterminación no solo es un derecho individual, sino también debe de ser un derecho colectivo en torno hacia los pueblos, o sea, en torno hacia una sociedad conformada que tenga el derecho a autorregirse, a autodeterminarse. Yo celebro, nada más en este tenor, para no caer en malinterpretaciones, pero sí celebro un poquito la organización social y económica, educativa sobre todo, por ejemplo, los caracoles en Chiapas. O sea, la oportunidad que yo tuve de visitar un caracol en Chiapas, sí me quedó muy claro, con muchas dificultades para entrar, pero sí nos quedó muy claro cómo son personas autodeterminadas que prácticamente deciden cómo manejar sus propias circunstancias. Y sí, alegan la autonomía contra el Estado, pero yo creo que el estado de bienestar tiene que aceptar este tipo de circunstancias en su momento. Obviamente no tiene que haber violencia de por medio. Desafortunadamente, en su momento hubo violencia. Pero creo que es un punto importante para hablar de movimientos sociales. La movilización social tiene que traer consecuencias de esta naturaleza también, la autodeterminación de los pueblos, porque recordemos que por lo menos en el antiguo régimen, que venimos criticando desde hace mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo, pintaba de autodeterminación las cuestiones municipales, las cuestiones estatales, las cuestiones de los pueblos, pero los disfrazaban más como de artesanía, ¿no? Decían, te voy a incluir a un sistema económico capitalista de explotación total, no capitalista, neoliberal, de explotación de tus propios recursos, no solo materiales y naturales, sino también culturales, pues para que te sientas incluido en un sistema económico. Y yo creo que la autodeterminación de los pueblos tiene que evitar este tipo de circunstancias para que estos pueblos funcionen con base en sus principios, costumbres que son milenarias, ¿no? Entonces, yo por ahí me voy. Fíjate que ahorita que lo pones sobre la mesa, y desde la parte política te diría que me suena mucho a cómo debemos de entender, hablamos en programas anteriores de la Constitución mexicana, como uno de los las constituciones más modernas en términos de derechos, y también no debemos olvidar que nuestra Constitución también habla de una organización del Estado, ¿no? Y la organización del Estado mexicano se basa, así lo dice la Constitución, en el municipio, y que el municipio es autónomo, ¿no? Pero no pasaba eso. No pasaba, que los estados son soberanos, ¿no? Libres y soberanos, ¿no? Y tampoco pasaba eso en la realidad. Eso estaba escrito en el papel. Pero aquí en México durante mucho tiempo el presidente mandaba quitar a un gobernador y poner otro. Así sí, nada más enviaba un documento al Senado y decía, no, ese gobernador está en rebeldía, desconózcanlo y pongan a otro. Oye, ¿constitucionalmente se podía hacer eso o era una cuestión pues de...? Se puede en base, no quiero equivocarme, creo que es el 72 fracción quinta, que habla de la desaparición de los poderes del Estado. A ver si el Senado reconoce a ver si hay algún abogado viéndonos que nos pudiera nutrir pues, en esto, ¿no? Aquí hay uno, sí, ¿no? Platicaremos. Sí, creo que es el 72 fracción quinta, habla de la facultad del Senado de de reconocer la desaparición de los poderes del Estado. Y cada constitución de cada Estado tiene un artículo donde dice qué pasa si desaparecen los poderes del Estado, ¿no? ¿Qué pasaba? Básicamente, ¿qué hacía el presidente de la República? Lo hizo Lázaro Cárdenas, lo hizo Manuel Ávila, lo hicieron muchos presidentes. Decían, no, pues es que ese gobernador, ponle tú el de Querétaro, ya anda haciendo unas tropelías allá en Querétaro que no nos conviene, ¿no? Y entonces le mandaban un documento de urgente y obvia resolución. Fíjate, obvia resolución. Si no discutan, aquí es lo que yo digo, cabrón. Sí. Urgente y obvia resolución. Al Senado, donde le decían, mira, ese gobernador ya está violentando los principios democráticos de la Constitución y bla, bla, bla. Entonces ya por ese hecho deja de ser gobernador.
Y como dejó de ser gobernador y el Estado requiere un gobernador, pues pongan el que yo digo. Uh-huh. Y esa era la forma de intervenir en esta libertad y soberanía de los estados de forma legal, ¿no? Uh-huh. Claro que para eso también desaparecían a la legislatura. Dicen, bueno, es que, a ver, ya no te gustó mi gobernador, pues está en la legislatura, que elige. No. Esos también están en franca rebeldía. Uh-huh. A la fregada. La local, claro. Desaparecían, a dejar de reconocer que ejercían su mando constitucional. ¿Con todo y fuero y todo? Sí, con todo y fuero, no importa. Uh-huh. En esa fracción. La última vez que se intentó aplicar esto, curiosamente, es un tema de estudio, fue en Oaxaca, a través de la... Ulises... derivado del conflicto social, de la no recuerdo el significado, perdóneme, de la APO, uh-huh. Y por este tema de Ulises Ruiz que quería ahí, uh-huh. Creo que es eternizarse en el cargo, no sé qué demonios quería. El cacique, ¿no? El cacique de Oaxaca. Y entonces decía, no, pues es que se deben desaparecer, ¿no? Porque el gobernador ya anda haciendo cosas que no, la legislatura ahí anda cómplice del gobernador, uh-huh. Y desaparezcan, ¿no? Uh-huh. Creo que la Constitución de Oaxaca en ese entonces, no sé si haya sido reformada en esa fracción, decía que cuando se desaparecían los poderes del Estado, se reconocían la desaparición de los poderes del Estado, del gobernador y de la legislatura, uh-huh. Asumía el presidente del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, ¿no? Uh-huh. No, perdón, preciso, asumía el primer senador electo de ese Estado. Okay. Entonces, hay fórmulas, cada Estado tiene su fórmula. Uh-huh. Aquí en Querétaro me parece que asume el presidente del Tribunal Superior de Justicia. ¿Por cuestión de constitucional local? Constitucional local, okay. Sí, se guardaba esta parte. No estamos haciendo lo que el presidente dice, estamos haciendo lo que la Constitución local dice. Sí, nada más que bajaban al presidente y ponían otro maravillosamente días antes para que asumieran, algo así como lo de Victoriano Huerta, de no ver, que sí. Suba ese, que renuncie, me nombre a mí y sale, ¿no? Exactamente. Esas eran las formas. Sí, fíjate. Pero ¿por qué hablo de esto? Perdón. Porque esa idea del municipio autónomo en la práctica no sucedía. En la práctica, aunque la Constitución dijera que somos una república federal, éramos una más parecido, quizá no tanto una república, pero sí, de lo que estoy seguro es que no éramos federal, éramos centralistas. Por supuesto, absolutamente. Con olor a centralismo. Sí. Absolutamente. Sí. Uh-huh. Entonces, cuando tú introduces el tema del reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos originarios, es que es el primer movimiento social uh-huh. que defiende en la práctica la letra de la Constitución, uh-huh. de la autonomía. O sea, es un movimiento popular que dice, a ver, aquí en la Constitución dice esto, y no lo somos en la realidad. El Estado ni siquiera lo cumple. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir. Uh-huh. Yo sí, a pesar de que el señor gobernador lo toma esto a mal, y los panistas y la ultraderecha y la derecha, yo no considero que el ejercicio o el uso de la violencia en defensa de la colectividad sea ilegítima. Por el contrario, es legítima. Uh-huh. Claro que es legítima. Sobre todo cuando tienen a los pueblos sometidos sí, por supuesto. De una forma de violencia histórica. Uh-huh. Sí, está de las permanente, ejemplo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Normalizada. Uh-huh. Claro. Y entonces, ahora me voy a saltar, fíjate. Como hay municipios, ahora, ya más en el contexto de la guerra de baja intensidad, que Calderón nunca quiso reconocer. Ni sus seguidores. Que ejerció en México. Que nos piden que lo olvidemos. Sí, que ya hay que perdonar, hay que olvidar. ¿No? Sí, no. O sea, la guerra de baja intensidad que desarrolló el Estado, liderado por Calderón, en contra de un enemigo, digo, entre comillas, un enemigo primario, ¿no? Uh-huh. Que la Cruz Roja, como te lo expliqué un día, uh-huh. La Cruz Roja, y que lo sepa aquí la gente, el auditorio, la Cruz Roja Internacional, con su delegación en México, tiene la facultad de hecho es una de sus obligaciones bajo los acuerdos de Viena, uh-huh. de declarar que existe una guerra civil, que existe una guerra de baja intensidad, y nunca lo hizo. ¿Por qué? Pues porque el presidente de la Cruz Roja Mexicana, ¿quién es?
Mario Vázquez Raña, uno de los oligarcas más potentados de México. Qué lamentable que la Cruz Roja tuviera esa... Bueno, el delegado ahí de la Cruz Roja, ¿no? ¿Quién lo puso? Pues bueno. Voy a mandar un saludo rápidamente a Robles Espinosa Braulio. Nos comenta que me gustó el fondo, ya se me hizo verlo en cámara. Saludos, buen programa. Muchas gracias, mi camarada Robles Espinosa Braulio. También mando un saludo a Emanuel Mata Vera, que lo está viendo, a mi queridísimo Padilla Ángeles y a Lick Paco Fernández. Un saludo, por favor, ahí para nuestros amigos. Fíjate que yo quiero retomar esta parte y le voy a hacer la tarea a la derecha. Perdón, quería hablar nada más de Cherán. ¿Cómo no? O sea, es una sociedad de un municipio que asume la autodeterminación. Sí. Pero es que es que no la hace en contra del Estado. Uh-huh. Bueno, no lo hace en contra de la ley. Uh-huh. Lo hace tomando el espíritu y la letra de la ley. Por supuesto. Que el Estado no está de acuerdo en eso, porque el Estado no está de acuerdo con la ley, pues es otra cosa. Muy bien dicho. Tenemos un Estado, realmente, esa es la realidad de México. Tenemos un Estado que no obedece la ley, que no está de acuerdo en la organización política, pero como tiene el poder, pues, lleva a cabo su versión de las obligaciones constitucionales. Fíjate, retomo este punto, y qué bueno que tocas el tema de Cherán, porque puede ser inclusive un modelo inspirador para la derecha. O sea, fíjate lo que voy a decir. A mí me llama mucho la atención que la derecha mexicana se sienta halagada con el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos, que se sientan identificados con el concepto demócrata de Estados Unidos, aunque hayan procurado la propia guerra del narcotráfico aquí. Hay que leer los libros de Anabel Hernández, ¿no? Porque queda muy claro. Pero ¿habría o existe la posibilidad o sería pertinente para fortalecer la autonomía de las entidades mexicanas, las entidades federativas, federadas, que nuestro orden constitucional ya no sea piramidal, sino le apostemos, sin que, por favor, sin que me linchen, pero pero apostarle a este modelo de otras naciones, o a lo mejor un poquito más dentro de nosotros, de darle la autonomía total a los estados, como por ejemplo en Estados Unidos. Voy a poner un ejemplo claro para no caer en gringadas, perdón. A mí me llama mucho la atención el tema, por ejemplo, de la despenalización de las drogas. ¿Cómo es que algunos estados de la Unión Americana, California, Colorado, Utah, etcétera, no sé si Utah, muy conservador, pero por ahí, toman la decisión de modificar sus conceptos constitucionales para entrarle a una ley concreta, pero que la federación no se mete, aunque las leyes internas de ese estado no violen, pero no estén como en concordancia con la ley federal estadounidense? Es decir, supongamos que en nuestro estado, ¿no? Querétaro, se despenalizan las drogas, la que quieras, pero a lo mejor esto no concuerda con el orden constitucional mexicano, federal, pero se nos pudiera respetar, por decirlo, ¿no? O sea, ¿es viable una noción así? Porque en México tenemos un orden constitucional jerárquico, o sea, es decir, las constituciones locales están jerarquizadas, y muchos de los movimientos sociales en este país, no solo naturaleza de sustancias y lo que estamos hablando, sino los movimientos indígenas, los movimientos campesinos, son de naturaleza local. O sea, no es un movimiento colectivizado. No es lo mismo que sufren los campesinos de Chiapas a los campesinos de Chihuahua, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no habríamos de considerar un cambio constitucional de que ya no sea jerarquizado, sino que le entregue más autonomía a los estados? Que la derecha no lo va a hacer. O sea, aunque algún día, que no creo que pase pronto, pero que algún día llegar a tener mayoría otra vez en el Congreso, que lo dudo mucho, Tendrían que pasar dos cosas. ¿Sí me explico el tendrían punto? que leer primero. Por supuesto. Y luego tendrían que tener la mayoría en el Congreso. Sí, es terrible. O sea, imagínate. Ya son dos retos enormes. Exacto. Si la derecha llegara y dijera, a ver, Andrés Manuel, ¿no? Nosotros queremos que la estructura piramidal constitucional ya no sea y tengamos más autonomía en los estados. Pero fíjate, ¿cómo? Sí lo tienen. O sea, tienen como la noción, porque para eso existe, bueno, dentro de este movimiento de la derecha, porque lo seguimos. Sí, los vemos, los estamos viendo. Sabemos, los estamos ahí vigilando. No se crean que les gritamos. No. Sí, no la alianza, sí, claro, es la diferencia. La Alianza Federalista habla mucho de esto, ¿no? Sobre todo habla mucho del pacto fiscal, ¿no? El pacto fiscal es una forma bonita de llamarle a un conjunto de leyes, entre ellas la ley de coordinación fiscal, que hablan de cómo el Estado recauda a través de el Estado federal, o sea, la federación recauda a través de los estados y los estados recaudan a través de los municipios, y cómo se envían ese dinero a la federación y se lo reparte, ¿no?
Básicamente eso es el pacto federal. Y la alianza federalista, esta que encabezan el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, otrora gran legislador, quien se volvió gobernador y perdió mucho de su lucidez como tribuno, un gran legislador en su momento. Fíjense, amigos compañeros de la derecha, reconocemos, sí sabemos reconocer. Sí, claro. Entonces, era un gran legislador, incluso uno de los impulsores contra la ley Televisa, que pretendía ampliar sin límite la concesión de estas concesiones de televisión y de telefonía, ¿no? O sea, vean ahí el contexto de la ley Televisa, y Javier Corral estuvo ahí muy en contra, ¿no? A favor del Estado y en contra de los privados. Okay. Se volvió gobernador y bueno, ya. Estamos en este tema, ¿no? Sí. Entonces la alianza federalista habla de que se debe modificar el pacto fiscal para que los estados pues tengan más dinerito del que recaudan y que se lo quede a la federación, ¿no? Sin embargo, no nos dicen exactamente, o sea, eso hablan, y es el discurso, pero no dicen con pesos y centavos cómo. Ok. Tan es así que aquí lo que decimos, y aquí retomamos un poquito el tema nada más de Querétaro, para hablar el ejemplo que tenemos más cercano, la federación aporta al sector salud en Querétaro en 2021 3,000 millones de pesos. Y el gobierno del estado, de ingresos propios, asigna 1,500 millones de pesos. Es decir, la federación sí le da una gran cantidad de dinero a Querétaro para muchos rubros. La salud es uno de ellos. La educación, ¿no? A la Universidad Autónoma de Querétaro nos hemos cansado de decirlo y lo vamos a seguir diciendo. Aporta el doble prácticamente la federación de estos recursos, que son entre dinero que se recauda en Querétaro, que se va a la federación, que se devuelve a través de asignaciones, y otro de ingresos federales, que tienen que ver con impuestos, derechos y aprovechamientos, petróleo, pago de derechos, otros impuestos federales, que se llaman aportaciones. O sea, amigos de la derecha, cuando discutan, primero sepan qué es una asignación, qué es una aportación y de dónde viene cada una de las cosas. Sí, para que no te vengan a decir, es que nos quitaron el dinero. Nos quitaron el dinero. Sí, claro. no quitan el dinero. Sí, claro. Simplemente se asignó de forma distinta. ¿Cómo se asignó? Pues si te gastas el dinero en publicidad. ¿Cuánto fue el presupuesto de publicidad para el gobierno del estado de Querétaro? Este año 281 millones de pesos. ¿Cuántas camas no hubiéramos podido comprar en este estado? Que ahorita estamos en una situación grave. El último tema que les decíamos en foros y digo, ese es aquí en Querétaro, no sé, otros estados donde que analice la banda, que nos escuche, analicen cuánto se gasta en publicidad en sus estados, principalmente los que pudieran ser de oposición, que van a apostarle sin el dinero público que tenían antes, pues a meterle a las elecciones, digo. Decían, y este es un tema, salud es uno de los temas, es uno de los tópicos más controvertidos o que usa más la derecha, ¿no? En este momento para criticar el gobierno de la Cuarta Transformación. A ver, en Querétaro el aumento, ahora que ya se sabe que hay una pandemia, porque dicen, es que en 2019 no se sabía que iba a haber pandemia, ¿no? Por eso no se pudo asignar el presupuesto, ¿no? Pues ahorita ya se sabe, o sea, ya tienen un año sabiendo que hay pandemia, ¿no? Y entonces aquí en Querétaro el gobernador lo que hizo fue, a la salud aumentenle 242 millones de pesos, pero denme 281 millones para publicidad. O sea, a ver, gobernador, se está gastando más dinero en publicidad de lo que le aumentó a la salud. ¿A poco con 242 millones se va a sacar el tema? No. Si estamos aquí, aunque la gente, a ver, amigos del país, si saben de Querétaro, si escuchan noticias de Querétaro, eso del escenario C es un invento del gobernador, para no decir que estamos en semáforo rojo. Sí, caray. Entonces, eso es lo que dice la Alianza Federalista. Es que Andrés Manuel malo nos quitó dinero, nos quita dinero, no nos manda lo que recaudamos aquí, se lo queda a la federación para sus proyectos faraónicos y no sé qué más, ¿no? Pero que nos diga esa Alianza Federalista. Claro. A ver cuánto gasta. Porque es uno de los principios que yo creo que cualquier persona que nos vea, que le cueste trabajar principalmente, es
sí quieres dinero, pero ¿para qué? ¿No? Claro. No es que yo me lo gane. Bueno, espérate tantito. Espérame tantito. Porque, a ver, tú no eres un país independiente. O sea, Querétaro, por ejemplo, Querétaro. A ver, Querétaro está en el centro del país. No tiene ni puertos. Pero ¿a poco entonces aquí en Querétaro no se venden mercancías que llegan por los puertos? Claro. Ah, no, entonces yo sí quiero recaudar lo que venda aquí y quedármelo todo. No quiero que le den nada a la federación. Ah, bueno, pues entonces no recibas nada de la federación tampoco. No quiere ser como uno de esos países europeos de autónomos, ¿no? Así de esos paisitos europeos que... Andorra, ¿no? O sea, no quiere ser Andorra, pero bueno, Andorra. Pues Andorra es el país donde ama a la derecha tener su dinero, ¿no? Sí. Para que vean ahí la cuestión. Tenemos 10 minutos, nos decía Frau. Sí, miren rápidamente, pues ya prácticamente nos quedan, creo que menos, nos quedan 5 minutos nada más, amigos. 5 minutos. Miren, ahorita podríamos, híjole, tocayo, yo creo que este tema está pero bien caliente, ¿no? O sea, ha sido bien constructivo hablar de cómo los movimientos sociales han generado estas consecuencias, cuáles son los futuros de los movimientos sociales, las características de la región de América Latina, de México, de Centroamérica, dictaduras, no dictaduras, bueno, podríamos ahí estudiarlo y hablar muchísimo de ello, pero creo yo que para hablar de un verdadero movimiento social, que la derecha desafortunadamente no lo tiene, es esta cuestión de la empatía, la solidaridad, el bienestar colectivo, sin distinguir ricos y pobres, como la universalización de los programas, por ejemplo. O sea, ese tipo de perspectivas que están en países de primer mundo, por cierto. Que llaman ellos de primer mundo. Que llaman ellos de primer mundo, sí, exactamente. Porque México está por encima de los de primer mundo. Claro. México es el mejor país del mundo. Por supuesto, tenemos la tortilla, por Dios, ¿no? O sea, pero bueno, en ese tema entonces, queridos amigos, yo creo que sería bueno que nos nutrieran y que sobre todo nos platicaran la perspectiva a nivel nacional, porque sí creemos muchísimo en este fenómeno, ¿no? En Chihuahua pasa una cosa, lo del agua, Querétaro pasa otra cosa que también tiene que ver con el agua, pero son circunstancias diferentes que implican movilizaciones sociales. ¿Con qué matiz? ¿Con qué intereses económicos, políticos, electorales, etcétera, ¿no? Y para hablar un poquito más de la movilización social en México, que creo yo que la Cuarta Transformación, o por lo menos el 2018 en adelante, sí podemos hablar ya de un ejercicio quizás no tan contundente, pero sí más libre de la movilización social. O sea, sí tenemos que seguirle apostando, sea el presidente que sea Andrés Manuel, sea el de la izquierda, sea de la derecha, seguir fortaleciendo la libertad de la movilización social. Creo yo que es la médula espinal de una democracia. Fíjate, nada más quiero dejarle esta reflexión a los amigos de la derecha, que lean y que se eduquen y que se nutran no solo del conocimiento histórico, sino de lo que pasa y lo que ha pasado en México, en el mundo. En la posterior, en los últimos años de la dictadura argentina, cuando se llega el momento de que el pueblo luchó por elecciones libres, había 2 candidatos, uno de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, y otro candidato del peronismo, ¿no? Y este candidato del peronismo decía, no, pues es que hay que votar por el peronismo porque somos lo más light, no estamos contra la dictadura así tan radicalmente como la izquierda, entonces voten por nosotros, ¿no? Y el discurso de Raúl Alfonsín era contrario, era, a ver, todos juntos contra la dictadura. Aquí no hay distinción entre ricos y pobres. Así es. Entre peronistas y no peronistas, entre radicales y no radicales. Aquí es el pueblo completo contra la dictadura. Si la derecha pudiera alcanzar a comprender la colectividad, entonces podría empezar a tener buenos gobiernos. Hace falta identidad. No tienen identidad. Nos hace falta identidad, sí. Digo, es una deficiencia que podemos tener todos porque no tuvimos un sistema educativo que propugnara por este entendimiento social, ¿no? Sino un sistema educativo doctrinario, neoliberal, bueno, pero ya están grandecitos, algunos ya están en la universidad. Lean, edúquense. Así es. Y discutan. ¿Qué es lo ganó la democracia en Argentina? Ganó Raúl Alfonsín. Con el voto mayoritario de los argentinos. Con el discurso de unidad, sin distinción entre unos y otros. Y una transición ejemplar.
ejemplar. A ver si invitamos a alguien en el siguiente programa que nos hable desde la perspectiva latinoamericana. Bueno, en Chile, así es. ¿Cómo se venció la dictadura? Con la unión de los grupos políticos de derecha e izquierda. Así es. La gran concertación chilena es uno de los ejemplos más grandes de transición de la dictadura a la democracia. Aquí la derecha nunca se uniría a la izquierda. Hay que ver si tenemos algo ahí que podamos compartir, ¿no? O sea, mínimo, a ver si hay elementos de identidad. Pero bueno, estimado Tocayo, creo que nos queda un minuto solamente para despedirnos y agradecerle con todo el corazón a Radio Numancia en su transmisión en vivo hoy los sábados y también el lunes, si no me equivoco. ¿A las 8? A las 10. A las 10. A las 10 de la noche en Sin Línea MX a nivel no nacional. Universal, como también Numancia. Numancia también, por supuesto que sí. El foro de Sin Línea, amigos de Sin Línea, pero estamos aquí bien sonsos nosotros en ese tema. Sin Línea tiene producción de todos los estados. Es lo que nos confundimos nosotros con lo nacional. Nos vamos a seguir viendo. Vean otros programas de Sin Línea. Por supuesto. Y de Sin Línea y de Numancia, porque estamos trabajando por la libertad de expresión. Amigos, un placer como siempre, un saludo enorme a Frau en cabina, agradecemos muchísimo a nuestros amigos Radio Numancia, Sin Línea MX y a todos ustedes, visítenos, coméntenos, pregúntenos, cuestionennos, que para eso estamos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.